Afina tu guitarra que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os voy a traer un ejercicio que es una intro de una canción que, a ver si la conocéis. De todos modos, al final del vídeo diré de qué tema es. Con esta melodía vamos a trabajar el arpegio en la mano derecha y en la mano izquierda vamos a abrir bastante la mano. Acuérdate que si no quieres perderte y aprender muchísimo sobre la guitarra, suscríbete a mi canal y sobre todo darle a la campanita, porque de esa manera te avisará YouTube cada vez que subo un vídeo, y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos ir aprendiendo todo sobre la guitarra. Así que vamos a escuchar esta intro. Coge tu guitarra que empezamos. ¿Has visto qué intro más bonita? Vamos a empezar a aprenderla. De todos modos, por aquí os voy a dejar un vídeo para hacer unos ejercicios antes de empezar con la guitarra, para que podamos ir abriendo todos los días un poquito más los dedos. Bueno, empezamos y lo primero que tenemos que saber es la posición de la mano derecha, ¿de acuerdo? Tenemos que cerrar el puño, lo abrimos un poquito, ¿de acuerdo? Y ahora nos lo tenemos que llevar aquí. Y fijarse bien en la posición del pulgar, que tiene que estar más adelantada que los otros dedos, ¿de acuerdo? Y ahora, a la forma de tocar, tenemos que tirar hacia la palma de la mano, ¿vale? Todos los dedos, o sea, anular, medio, índice. Bueno, sabiendo eso, que eso es muy importante, ahora vamos a las notas que tenemos que tocar. Sería un 0 en la sexta, y aquí con el dedo índice tenemos que aguantar la quinta y la cuarta cuerda en el traste 2. Y hacemos 0 en la sexta y ahora el índice en la quinta y medio en la cuarta. Ahora otra vez el índice en la quinta. Ahora ponemos un 4 en la cuarta. Otra vez un 2 en la quinta con el índice y un 5 en la cuarta. ¿Vale? Entonces vamos haciendo este recorrido. ¿Vale? Y después el 2 en la quinta, otra vez con el índice. Y ahora lo repetimos 2 veces. 1, 2. Ahora, esta misma posición la bajamos, ¿de acuerdo? Y aguantamos la cuarta y la tercera. Y ahora bajamos todo una cuerda. Y hacemos exactamente lo mismo. Quinta, cuarta, tercera, ahora cuarta, un 4 en la tercera, otra vez la cuarta, un 2, y ahora un 5 en la tercera. ¿Vale? Sería esto. ¿Vale? Entonces 2 arriba. Y 2 más abajo. Ahora volvemos a bajar a la segunda y a la tercera. Y añadimos un dedo, que es un 3 en la segunda cuerda. Y ahora hacemos lo mismo, pero con la mano derecha desde la cuarta. Pulgar en la cuarta. Ahora tercera y segunda. Ahora otra vez tercera. Ahora ponemos un 5 en la segunda. Otra vez tercera con el índice. Y ahora, como tenemos aquí la cejilla puesta, un 2 en la primera, que sería ya con anular. ¿Vale? Entonces sería esto. Y después ya quitamos el dedo 4 y tocamos un 3 en la segunda, con el medio. Acordarse que en el arpegio en la mano derecha, cada cuerda va a tener su dedo, o sea, el índice en la tercera, el medio en la segunda y el anular en la primera. Lo voy a hacer despacito hasta ahí. Otra vez. Bajamos.
Y ahora los vamos al traste 5 y ponemos aquí como un re mayor, como la figura de re mayor, ¿vale? Que es un 7 en la tercera, un 8 en la segunda y otro 7 en la primera. Y la cejilla. Lo que pasa que este dedo, el anular, lo vamos a quitar. Y ahora hacemos cuarta, tercera, segunda, tercera, primera, tercera. Y ahora ponemos un 7 en la primera también. Tercera, ¿vale? Quitamos el 7 y ahora sería la cejilla, que es un 5. Y otra vez la tercera. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Y ya en la segunda hacemos el 8 con el medio, el 7 en la tercera, ahora vamos bajando al 7 en la segunda, el 7 en la tercera, y ahora al 5, que es la cejilla, en la segunda, y el 7 en la tercera. Vale, voy a hacer esa parte entera. Esta parte es más dura, ¿eh? Ahora ya es mucho más fácil y estamos terminando. Ahora sería el do mayor, que sería un 3 en la quinta, un 2 en la cuarta y un 1 en la... Y lo que hacemos es quinta con el pulgar y ya tercera, segunda y tercera. ¿Vale? Sería esto. Ahora ponemos un 3 en la segunda y hacemos segunda y tercera. ¿De acuerdo? Y ahora 0 en la primera y un 1 en la segunda. ¿Vale? Lo voy a hacer despacito. Y segunda, ¿de acuerdo? Y ya los vamos al si para rematar y hacemos un 2 en la quinta, un 4 en la cuarta y un 5 en la tercera cuerda. Y hacemos quinta, cuarta, tercera, bajamos a un 4 en la tercera y ahora otra vez cuarta y ahora bajamos a la cejilla, ¿vale? Que sería un 2 en la tercera, cuarta, ¿vale? Sería esto. Y lo hacemos otra vez. Y si lo hacemos como un ejercicio, volveríamos a empezarlo. Lo voy a hacer muy despacito, todo entero, ¿de acuerdo? Sería... Cambiamos. Cambiamos. Bueno, ¿qué tal os ha salido? Espero que lo podáis estudiar y que os salga muy prontito. ¿Habéis adivinado ya de dónde es esta intro? Os voy leyendo en los comentarios. Os lo voy a decir. Es una canción de Jero que se titula Por mi culpa. Así que iré revisando los comentarios a ver quién lo ha acertado. Y acuérdate que si te ha gustado este vídeo, darme un like, que eso me ayuda muchísimo. Y no se te olvide, si no estás suscrito, de suscribirte al canal, para que cada día aprendamos un poquito más sobre la guitarra española. Y acuérdate que si quieres ir más allá y aprender el acompañamiento a cante o de canciones, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes tendrás acceso a muchísimos vídeos que tengo ya subidos de fandango, de bulería, de taranto, muchísimo, y toda la semana voy subiendo vídeos nuevos, así que no te lo puedes perder. Muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!